Hola papás, bienvenidos a este segundo episodio de Lógica y Latido. Estamos muy emocionadas de que nos vuelvan a acompañar para que puedan escuchar de nuestras experiencias, de nuestro conocimiento y precisamente con eso vamos a iniciar. Yo soy Brenda Olvera. Yo soy Mariela Gómez. Y para quienes no nos conocen, queremos platicar con ustedes acerca de nuestra experiencia y cómo es que llegamos a este momento en nuestras vidas. Yo inicié en esta carrera de la docencia hace muchos años, inicié como asistente de maestra de un preescolar en la Ciudad de México, estudié psicología y siempre la educación, la formación de un docente es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Por eso es que no lo he dejado y he estado en distintos colegios como maestra, como coordinadora, incluso hasta tuve un puesto de dirección y la escuela es mi pasión. Ok, en mi caso yo traigo tradición, mi madre fue maestra y este amor a la educación también nació en mí. Yo tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, después una maestría en Desarrollo Humano en área familiar y bueno, también he compartido muchos espacios académicos, al igual que Brenda, colegios, he sido docente, formadora, he tenido coordinación, he estado de tutora también, es otra de mis pasiones que estoy muy atenta a ello. Y es parte de la naturaleza que tengo de esta gestión educativa. Sí, más de 20 años dedicándonos a esto y como les habíamos comentado en el episodio pasado, pues este es un sueño para nosotros, el que podamos compartir con ustedes nuestra experiencia, más que nada porque hemos estado en distintos puestos y porque tenemos muchas experiencias y mucho conocimiento que compartir. Es correcto. Y bueno, pues ya entrando en el tema, quiero saber cómo les fue con la tarea que les dejamos. El episodio pasado les pedimos que platicaran con sus hijos y que hicieran una modificación en la pregunta de cómo te fue y que les preguntaran qué situación curiosa te sucedió o qué es lo más curioso que pasó en tu día. ¿Qué tal les fue con eso? ¿Pudieron conectar un poquito más con sus hijos? ¿Descubrieron algo nuevo con ellos? Recuerden que a través de nuestro canal nos pueden mandar sus preguntas, sus experiencias, para que nosotros las retomemos aquí en el programa y podamos expandir más la información acerca del tema. Y sin olvidar también que tenemos redes sociales también que van a estar apareciendo para que ustedes se puedan ir conectando con nosotros y puedan hacernos saber cualquier sugerencia o duda que tengan con respecto a lo que hemos platicado, sin olvidar que reporten la tarea, por supuesto. Exactamente, reporten la tarea. ¿Qué Ok, tenemos para hoy, Mariela? hoy tenemos un tema bastante divertido, angustiante, un poco de todo, porque al final de cuentas es en este sentido como más claro del saber qué y el cómo leer la boleta y el corazón de sus hijos. Recordando que también tenemos nuestra sección de El Diccionario de la Junta y, por supuesto, la tarea para la siguiente vez. No se van a olvidar, papás, ustedes van a tener tareas también. Entonces, eso es lo que nos corresponde el día de hoy. Es un tema bastante, no difícil, pero sí tiene sus momentos como angustiantes. Sí, por Entre supuesto. hijos y papás, por supuesto. Por supuesto. Hoy, en el sistema actual, las boletas ya no son solamente los números. Hay comentarios, hay evaluaciones que a veces parecen estar en otro idioma. Y aquí vamos a descifrarlo. Bueno, yo ya tengo mi cafecito y mis lentes puestos porque ya estoy esperando a ver qué tal están las boletas, cómo vienen, qué dicen esos números, qué tanto vamos a ver. Bueno, y yo, siendo el latido, tengo mi pañuelo listo y también mi paciencia con muchas respiraciones porque sabemos que abrir ese portal de la SEP o sacar la boleta impresa a veces nos da más miedo que una película de terror. Ok, hoy vamos a llegar directamente al fondo de esos números. ¿Qué significan esos números? ¿Cómo vamos a hablar con los chicos con respecto a esas calificaciones? ¿Cómo manejarlo directamente sin que haya ahora sí, una sala de juicios dentro de casa, ¿no? Tanto para extra felicitarlos como para condenarlos. ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? Exactamente, exacto. Entonces, ¿qué vamos a iniciar?
¿Qué características, Brenda, te has fijado ahora? ¿Cómo están las boletas de calificaciones? ¿Cómo saber los famosos? Esta combinación de materias que están teniendo los campos formativos que a veces los papás no entienden por qué califican y cómo voy a saber Exacto. el número de mi hijo correcto. Exacto. Y cuando ustedes abren y ven la boleta, los papás se quedan bloqueados y se preguntan, a ver, si mi hijo sacó 8 en eso, significa que sabe reciclar, que no sabe historia, que sabe sumar, que no sabe multiplicar, que sabe de la historia, pero no sabe por qué no tuvimos clases el lunes por Benito Juárez. ¿Qué es lo que eso significa? Casi siempre nuestros niños se llevan un regaño porque tienen una nota muy baja, pero no comprendemos qué es lo que implica toda esa nota. Al final, aquí necesitamos observar muchas cosas. Por eso lo que platicamos la vez pasada es que se acerquen a los colegios, ver cómo están desde el director, coordinador o la misma maestra o maestro para decirnos qué es lo que se está evaluando. Porque como son varios campos formativos, sí me explico, son 4 y dentro de esos 4 hay varios elementos en los que se retroalimenta. Al final también los papás quedan confundidos de, ok, si está bien en lengua, que es el español, pero el inglés no me tiene buena calificación, pero la computación, sí me explico, ese tipo de situaciones se pierde un poco, entonces tenemos que ir manejando poco a poco cómo se va estableciendo esta condición. Ojo, salvo que el pequeño tenga alguna condición, por supuesto conocida o desconocida, que no nos quede claro de cómo está aprendiendo, qué es lo que está sucediendo con él por alguna situación, digamos, fuera ya de lo natural que pueda tener el pequeño en su avance académico. Correcto, y esta parte es muy importante, como dice Mariela, salvo que exista una condición, si hay algún diagnóstico de dislexia, hay algún diagnóstico de disgrafia, hay algún diagnóstico de TDAH, todo esto es algo que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, propongo algo, Mariela. Dígame. Antes de hablar del 7, vamos a hablar del 10 o del 9. Al final de cuentas, el esfuerzo se tiene que celebrar, que es algo que va a motivar a nuestros niños. Tenemos que crear un ambiente seguro para que nuestros hijos nos puedan decir, mamá, papá, la verdad es que no entiendo a la maestra de matemáticas cuando está explicando las fracciones. No entiendo al maestro de historia cuando me está hablando de la relación que existe entre Europa y México. No entiendo a la maestra de inglés cuando está hablando, simplemente no entiendo lo que está diciendo en otro idioma. Necesitamos establecer un ambiente de confianza, de seguridad, para que nuestros hijos, en vez de esconder las notas, en vez de esconder los cuadernos, las libretas, los libros, donde vengan todas las anotaciones y observaciones, puedan sacarlo con confianza y decir, sí, tengo 10, tengo 9 en esto, pero ¿qué crees, mamá, papá? Tengo problemas en esta materia, necesito ayuda. Es correcto. Entonces, aquí viene nuestra nueva palabra en nuestro diccionario de la Junta, que es evaluación formativa. ¿Sí? Así es. En idioma papá, ¿qué significa eso, María? Bueno, el idioma papá significa cómo está, digamos, como esta foto de camino al viaje final, ¿sí me explico? ¿Cómo va? ¿Cómo va este recorrido que va teniendo mi hijo para llegar a la culminación? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que va a hacer? Ojo, no es, digamos, el último punto, ¿no? Sino hay un previo, ¿no? ¿Qué me está dando a conocer estas calificaciones? ¿Cómo va mi pequeño? ¿Qué necesito trabajar con él? Porque recordemos, insisto, son campos formativos donde no se evalúa por materia como antes lo hacíamos hace muchos años, sino son varios elementos que se evalúan dentro de ese campo formativo, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos considerar que mi pequeño es muy bueno para historia, pero tiene alguna situación con alguna otra materia que va dentro de ese mismo campo, ¿no? Entonces, ahí creo que puede estar como un tema muy importante para manejar. Entonces, a lo que te refieres, en cómo va mi hijo, estás hablando del esfuerzo. Sí, correcto. Y estás hablando del proceso. También. Esfuerzo y proceso, ahora sí valen puntos en esa boleta y eso me encanta. Yo no fui estudiante de 10, tampoco fui estudiante de 9. Seguramente tú sí, Mariela, eras de 9 y 10. Yo no.
Yo era 6, 7, 8 cuando me iba bien, no te voy a contar de las matemáticas, pero jamás se daban cuenta qué tanto me esforzaba yo para llegar a esos resultados. Realmente para mí era un gran logro cuando yo llegaba a un 8. Hoy sí se toma en cuenta ese esfuerzo y ese proceso de cada estudiante y esa autenticidad, esa parte única de cada uno de ellos. Y eso sí se toma en cuenta. ¿Sabes que Brenda ha cambiado mucho en el sentido de bueno. que me encanta también, bueno. porque antes, papás, si se acuerdan, igual que nosotros, antes la educación era muy rígida, muy ruda, en el sentido de que nada más nos evaluaban con el examen, ¿se acuerdan? Y no les importaba que el perro se haya comido la tarea, de que se murió la abuelita, digo, todos los pretextos de toda la vida, de todas las generaciones que han existido, por supuesto, pero hoy hay un sinfín de elementos que los chicos tienen que trabajar. Participación, entrega de libretas, proyectos, o sea, es un cúmulo de saber hacer, ¿sí me explico? Para poder tener en ese sentido. Entonces, creo que también eso es muy loable para que ellos puedan ir construyendo no solamente de tengo que estudiar, estudiar, estudiar y guardárselo como mecánicamente, sino mi libreta, mi toma de notas, participar en la clase. Trabajo en equipo. Sí, por supuesto. Todas estas también habilidades blandas que hablábamos la vez pasada. La vez pasada lo mencionamos. También se tiene que ver directamente dentro de todo este trabajo que están haciendo los niños, ¿no? Creo que esa es la parte más importante porque ahí podrán también descubrir papás que no solamente se va a hablar de un solo número, sino también una construcción de muchos más elementos, ¿sí me explico? Desde la parte humana de cómo están los pequeños. Exacto, por eso esta parte de que cuando ustedes reciban la boleta, se fijen más allá del número, es cómo se entregó su hijo o su hija a esa clase, a esa materia, a ese proceso. Eh, implica muchas variables que hay que tomar en cuenta porque al final de cuentas nosotros como adultos lo vemos ya en el trabajo. Son todas estas habilidades aplicadas para llegar a soluciones. Y los niños están viviendo este mismo proceso dentro de las aulas. Es un proceso muy distinto, muy, muy distinto. Un esfuerzo que también es muy loable para ellos, ¿no? El todo. Entonces, creo, papás, que tenemos también una parte importante de ir trabajando con ellos, de conectar con ellos. Insisto, no, ojo, no es que el número esté mal. No, no, no. O sea, sabemos como papás nos encantan ver los 10, los 9 y nos infartamos un poco con el 6 o con la reprobada, sin duda alguna, pero también hay una parte más allá de que mi hijo cómo se está construyendo, ¿no? Como ser humano, como proyecto, a lo mejor hasta como deportista, ¿no? Totalmente. Por eso la evaluación formativa. ¿Cómo es que mi hijo o mi hija se formó en este proceso de este tema o de estos temas en este mes? Ok, ya es por eso. Ya falta poquito, si no estamos a días o a horas que entreguen boletas. ¿Sale? Entonces, vamos a la tarea. La tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea. La tarea va a ser, papás, cuando tengamos la boleta de los pequeños en la mano, busquen 3 comentarios positivos que hacerle. Ojo, primero no ataquemos la parte negativa. ¿Sí me explico? Negativa entre comillas, porque a lo mejor, insisto, no es una calificación que ustedes consideran satisfactoria. Habrá papás que tampoco les agobia el número, ¿eh? Exacto. Pero está también perfecto. Pero de todas maneras, dentro de eso, 3 comentarios positivos, ¿sí? Perfecto. Ya que tengas esos 3 comentarios positivos, abraza a tu hijo, abraza a tu hija. Dile que te sientes orgulloso, que te sientes orgullosa de lo que ha logrado y de quién es él, de quién es ella, y no de lo que sacó. Te sientes orgulloso, orgullosa de su persona, no del número, de su persona. Buscar esta conexión, insisto, de que esté el latido, el corazón, la cercanía, pero también de saber reconocer muchas habilidades que pueda tener y que no aparezcan dentro de ese número. Si hay un 10,
está genial, habrá que felicitarlo como siempre, no hacer pachangón loco, porque no, digo, es parte de su mismo crecimiento y de seguir enfrentando varias situaciones académicas a partir de hoy hasta casi toda la vida, ¿sí? En ese sentido, es reconocerlos, tan sencillo, tanto en número como en persona. Claro, y tienes mucha razón. Esto es el resto de la vida. Vamos a estar buscando el resto de la vida y qué calificación me va a dar mi jefe por esto que hice. No, vamos a ver los procesos, vamos a ver cómo es que llegamos a esos resultados que nos están pidiendo sin estar esperando esa calificación de un 10, de un excelente. Es este proceso de cómo en equipo llegamos a un resultado. Es correcto. Entonces, la tarea, ¿no las puedes recordar, Brent? ¿Cuál es? Revisar la boleta, decir 3 comentarios positivos, abrazar a sus hijos y hacerles saber qué tan orgullosos se sienten de la persona que son ellos. Es más, también puede haber una parte fácil dentro de esta tarea, Brenda. Hay algunas boletas que los directivos o los mismos maestros agregan comentarios. Pueden tomar eso como sugerencia, los positivos obviamente, para seguir trabajando con ellos y felicitarlos y darles ánimos y continuar con esta dinámica, que ellos se sientan no juzgados, sino reconocidos en ciertos momentos. ¿Y qué hacemos con los comentarios? Porque sí, a veces las boletas traen comentarios. ¿Qué hacemos con los comentarios que pudieran ser áreas de oportunidad? Como por ejemplo, necesita mejorar la atención en clase, podría esforzarse más en hablar el idioma, hay que practicar más los números. ¿Qué hacemos con esos comentarios? Yo creo que es momento perfecto para reflexionar. Me siento con él después de felicitarlo, después de reconocer toda esta situación académica que vemos en él, o deportiva, ¿sí me explico? Por si hay muchos 10 en el área de educación física. Aparte de felicitarlos y de reconocer esta parte, nos sentamos con ellos y ver cómo entre ambos podemos ir gestionando esta parte de ir mejorando estos puntos, ¿sí? Pero de una u otra manera, papás, yo recomiendo que la reflexión la lleven un poco más allá con el pequeño, que él sea quien haga este proceso de análisis, que genere pensamiento crítico de cómo va a mejorar, qué es lo que tiene que hacer para beneficio de él, de una u otra manera, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Lo mencionamos en el episodio pasado, que el aprendizaje debe de ser de ellos, la tarea, los proyectos deben de ser de ellos. Lo mismo corresponde a este proceso de las boletas. Son ellos quienes deben de llegar a esa máxima reflexión de todas esas áreas de oportunidad, de todos esos logros que generaron. Sí, ustedes como papás los van a ir guiando para que lleguen a esa reflexión, pero son ellos quienes deben adueñarse de esos resultados que ellos solitos generaron. Es correcto. Entonces, sí, papás, insistimos, siguen teniendo tarea. Realmente, ustedes lo saben, tener un hijo es mucho compromiso y parte de este compromiso estamos nosotros aquí para acompañarlos y darles las mejores opciones y visiones de cómo se vive de este otro lado de la educación. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pues nos vemos el próximo episodio. Nos despedimos de ustedes. Brenda. Mariela. Saludos a todos. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye.